Hola amigos y bienvenidos a este su programa donde Dios llora. Las Filipinas son para la Iglesia Católica las puertas al Oriente. Los primeros misioneros llegaron ya en 1521 y hoy, con casi 10 millones de habitantes, el 80% de los cuales son católicos, ciertamente presenta un panorama muy diferente al resto de Asia. Para hablarnos de esta fantástica realidad y de estas fascinantes realidades de las Filipinas, nos acompaña hoy aquí en nuestro programa el padre Jan Thomas Limchua, que está actualmente estudiando su licenciatura en Derecho Canónico aquí en Roma. Padre Jan, bienvenido al programa. Gracias, también es un placer para mí de compartir y también de vivir la fe aquí en esta ciudad de Roma, donde se encuentran tantas personas de la misma fe, de la misma, digamos, ambiente de calor de recibir el Evangelio. Padre Jan, comenzamos con usted. Es sacerdote desde hace casi un año. ¿Dónde nace esa vocación, esa intimidad con Jesucristo que lleva a la entrega en el sacerdocio? No, ciertamente es una demanda, es una pregunta que todos nosotros, ¿no?, especialmente los sacerdotes jóvenes, tenemos que pensar y de regresar al seno de la nuestra vocación. Y yo puedo utilizar las palabras del beato Juan Pablo II, que dice que la vocación es un don y es un misterio. Que para mí, el beato Juan Pablo II me ayudó mucho de redescubrir el mío camino vocacional, porque no estaba yo pensando, no estaba planteando de ser un sacerdote. Incluso estaba yo estudiando en la Universidad Civil. ¿Qué sucedió? ¿Fue algún hecho en concreto? ¿Fue quizás la Jornada Mundial de la Juventud en Filipinas? ¿Qué fue el encuentro que le cambió la vida? Yo encuentro personal con los escritos del beato Juan Pablo II, que me ayudó mucho su testimonio de su fe, ¿no? Que también leyendo la vocación del joven Carol, se encuentra que habían tantas dificultades que también, ¿no?, la guerra, su familia, también a mí, que yo puedo decir que habían guerras, en el senso de que es difícil trobar o buscar un momento de responder al Señor. Pero finalmente en la oración, y también me ayudó muchas personas, también en la Santa Misa, en la liturgia, que eso me ayudó mucho de redescubrir el camino de la vocación. Ciertamente Filipinas presenta un panorama muy diferente al resto de Asia. Es evidente una fuerte tradición católica, un pueblo enormemente devoto y que acogió con mucha generosidad la fe. Usted, vamos a hablar de su caso otra vez, ¿es un caso aislado su vocación o hoy en día en Filipinas hay vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa? Ahora mismo Filipinas como es un país que se encuentran tantos católicos, pero también hay tantos jóvenes que responden a la llamada al sacerdocio, a la vida religiosa, también a la vida consagrada. Claro. Entonces ahora mismo se encuentran en los seminarios llenos de jóvenes. ¡Qué hermoso! Llenos de jóvenes que saben responder a la llamada del Señor. Y de hecho Filipinas es, digamos, la puerta desde la cual parte una gran parte de la misión, no solamente para Asia, sino de todo el mundo. Llegan sacerdotes filipinos de todo el mundo. Sí, ahora mismo hay muchos sacerdotes, por ejemplo, aquí en Europa, que cuidan a la cura pastoral a los inmigrantes, ¿no? También hay muchos sacerdotes ya trabajando en los diócesis aquí, porque ahora se encuentra también la dificultad vocacional aquí en Europa, ¿no?, y también en Estados Unidos, que muchos de ellos, como es don generoso, que esa respuesta a la llamada del Señor, que salen también, ¿no?, de las puertas del propio país para entrar en otro mundo para compartir la fe. ¿Cuál cree usted que sea el papel de Filipinas en la evangelización de Asia? Asia es el continente de la esperanza para la Iglesia. Es una iglesia muy joven e incipiente en la mayoría de los países. ¿Cuál es el papel, cree usted, o podría ser el papel de Filipinas en este panorama? Podemos decir que no solamente para los sacerdotes, ¿no?, pero sobre todo a los laicos. Se encuentran ahora que hay muchos filipinos que trabajan fuera del país, buscando por lo menos una cosa para ayudar a su familia, ¿no?
Y no solo salen del país con esta intención, pero también salen del país con la intención de vivir la fe. Y nosotros, que somos un pueblo numeroso, ¿no? Que los filipinos también, cuando trabajan, comparten la fe. Por ejemplo, aquí en Roma y también en muchas partes de Europa, se encuentran muchos filipinos que trabajan en casas, cuidando a los niños, cuidando a las familias, enseñan a los niños cómo rezar. Ahí dan testimonio de la fe. Son tantos testimonios que estos filipinos, que también han recibido el don de la fe a sus padres, comparten la fe al otro pueblo. De hecho, es interesante notarlo que en, por ejemplo, Arabia Saudita, donde hay también una gran cantidad de ayudas en las casas que son de Filipinas, las autoridades de este país ya se están pensando si mejor buscan la ayuda en las casas de otros países musulmanes por este testimonio que está arrastrando y afectando mucho la población de Arabia Saudita. Sí, también, digamos, por ejemplo, en Asia, por ejemplo, Mongolia, el primer obispo ahí es un filipino. Entonces, se nota esto cuando salen de sus casas, salen del propio ambiente familiar para proclamar la verdad de la fe a las demás personas. El Santo Padre, al reunirse con los obispos de Filipinas a comienzo del año 2011, habló de varios puntos interesantes que vamos a tocar en esta entrevista. Habló en primer lugar de la necesidad de proteger a la familia y de ampliar la formación catequética, específicamente para una mayor comprensión de la fe y la moral de la Iglesia. ¿Por qué cree que el Santo Padre insiste en este punto? ¿Por qué un pueblo que es muy abierta y fervorosamente católico necesita una ampliación, una profundización de la catequesis en la fe y en la moral? Ciertamente la preocupación del Santo Padre es una preocupación general, ¿no? De que todos los pastores de la Iglesia deben ser maestros, verdaderos maestros de la fe. Pero sobre todo en la condición de Filipinas, que no somos una iglesia joven, ¿no? Somos una iglesia ya con estos raíces de los misioneros, pero todos nosotros debemos crecer en la fe. Y la preocupación del Santo Padre está centrado en la cuestión de catequética, ¿no? Todos nosotros, aunque se nota la fe de los filipinos, por ejemplo, en la misa dominical, pero tenemos una cosa que falta, que es crecer en la verdad de la fe. Y sobre todo... ¿Por qué dice esto, Padre? Porque a veces es una cuestión de muy sacramentalizado. Digamos, más a la iglesia, más a la piedad popular. Pero todos nosotros debemos hacer un esfuerzo de saber la verdad de la fe. No solo es una cuestión popular, no solo es una cuestión emocional. De devociones. De devociones, digo, pero es una cuestión de encontrar al Señor como maestro de la fe. Y sobre todo el Santo Padre dice eso porque ahora mismo nosotros como país y como iglesia estamos luchando algunas leyes que proponen de estar contra la familia. Vamos a entrar directo en este tema porque es un tema muy difícil y que está muy presente en la prensa y en las discusiones públicas de Filipinas hoy en día. ¿Cuáles son algunos de los peligros que acechan a la familia hoy en día en Filipinas? Hoy en día la iglesia, como siempre, es la voz de la conciencia. Y la iglesia siempre tiene que enseñar la verdad sobre el ser humano, sobre la familia y sobre la presencia de un cristiano en la sociedad. Ahora mismo la iglesia quiere enseñar a los fieles de rechazar estas leyes que propone el Congreso. Son leyes que, por lo menos, quitan la responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos la verdad sobre la sexualidad, la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad de ahora con esta ley es con el Estado, ya no es con los padres. Y sobre todo quieren controlar la población, utilizando medios para proponer preservativos. Yo creo que infelizmente muchas veces se refleja ahí la filosofía de eliminar la pobreza eliminando al pobre. No es esta la visión católica, ciertamente. ¿Cuál sería la respuesta católica ante esta realidad? ¿Hay pobreza y hay desigualdad en Filipinas?
¿Qué responde la Iglesia Católica para ir superando la pobreza, que no es eliminando al pobre? El peligro siempre está porque utilizan los pobres. Utilizan los pobres para decir que por los pobres no podemos crecer como un pueblo. El problema real no son los pobres. El problema real es la corrupción moral. El problema real como pueblo y como gobierno es no responder la realidad social que tienen los pueblos. Y una manera eso es quitar esta mentalidad, porque siempre ponen como la razón los pobres, y pobres los de los pobres, ¿no? Yo pienso que la Iglesia ahora está muy animado de decir la verdad, y no tienen miedo de decir la verdad. Que los pobres no tienen que ser metidos en estas cosas, porque el problema real no son los pobres, el problema real es que el gobierno tiene que trabajar como servicio a los pobres, servicio al pueblo. ¿Siente que es posible superar la desigualdad social en Filipinas? Es particularmente llamativa, tiene algunas manifestaciones muy extremas. ¿Siente que se puede superar? Es decir, la misión de la Iglesia en este campo, aunque justa, es quizás una misión imposible. ¿Hay interés siquiera en lograr esto de parte del gobierno? La Iglesia ha siempre sido la voz de la conciencia humana. Y siempre la Iglesia, en los tiempos difíciles de la historia de Filipinas, siempre ha sido la voz de decir la verdad sobre los derechos humanos, sobre la corrupción moral que está presente en el gobierno. Y la Iglesia no tiene miedo de decir la verdad. La Iglesia ahora mismo está animando a los jóvenes, más sobre todo a los laicos, de entrar en el contexto social que estamos ahora viviendo en las Filipinas y de ser testimonios de la verdad. De entrar, porque la Iglesia no es papel de los clérigos, no es papel de los obispos, entrar en la política, como sabemos. Pero la Iglesia está ahora animando a algunos laicos, a algunos jóvenes, de entrar en el papel social, en el contexto de vivir la fe, no solo proclamar la fe y vivir la fe. Y sobre todo en proclamar y decir claramente cuál es el papel de los laicos en el contexto social y cuál es el papel de la Iglesia para ayudar a la sociedad. Yo pienso que tenemos muchas cosas de trabajar como Iglesia, de animar a los jóvenes, de decir como una voz clara el mensaje de Jesucristo, que es la verdad y la vida. El Santo Padre dedicó una gran parte de su discurso, cuando hablaba con los obispos, a hablar del clero y manifestó algunas preocupaciones concretas sobre la formación y sobre todo el acompañamiento del clero. Le quiero preguntar a usted, como sacerdote joven que está apenas comenzando, ¿qué necesidad tiene un sacerdote de acompañamiento cuando está comenzando su ministerio? No es una vida fácil. ¿Cómo puede tanto la Iglesia jerárquica como también la Iglesia, los fieles, apoyar al sacerdote en su labor de una forma correcta y adecuada? También es una preocupación del Santo Padre ahora, de los sacerdotes, sobre todo en el contexto mundial. Pero al dirigir eso a los obispos filipinos, también es una manera para los obispos de otra vez recordarnos, los otros sacerdotes, que el gran peligro del sacerdote, y yo digo también en modo personal, pero el gran peligro del sacerdote es olvidar por qué es sacerdote. El gran peligro del sacerdote es olvidar que el sacerdote está en el mundo para proclamar Jesucristo. El gran peligro del sacerdote es ser activista. El gran problema del sacerdote es ser un funcionario social. ¿Cree que quizás en algunas partes, y no solamente en Filipinas, sino en cualquier parte del mundo, hemos caído un poco en esto a veces, que los sacerdotes son demasiado activistas o funcionarios sacramentales, por así decirlo? Sí, es un problema general, ¿no? Pero yo digo que cuando el sacerdote olvida su misión y olvida esta unión con Jesucristo por medio de la oración, por medio de la celebración de los sacramentos, por medio de la relación personal con el Señor, pierde un poco esta realidad de su sacerdocio. Y yo pienso que
el Santo Padre está preocupado en esta cosa. Entonces, es una manera también para nosotros, sacerdotes, de hacer una reflexión sobre nuestra misión. También a los obispos, porque los obispos, digamos que también son nuestros superiores, pero también son nuestros padres. Y debemos todos nosotros, obispos y sacerdotes, y como pueblo, estar juntos, caminar juntos para encontrar otra vez la misión que Jesucristo quiere mostrarnos. Que nosotros tenemos que estar en el mundo para proclamar la verdad de la fe, proclamar que Jesucristo es el Señor. Y en este sentido, ¿cómo puede el pueblo apoyar a sus sacerdotes? A veces se cae demasiado en la familiaridad, a veces se guarda demasiada distancia. ¿Qué es lo correcto hacer para apoyar al sacerdote? Rezar para los sacerdotes, también ayudar a los sacerdotes de vivir su sacerdocio según lo que la Iglesia enseña. Yo pienso que hay muchas cosas que debemos mejorar. De no confundir laico como sacerdote y sacerdote como laico. Eso es un peligro que el Papa Pablo VI también decía. Y todos nosotros, como decía yo, es encontrar otra vez la vocación. La vocación de los laicos en estar en el mundo, la vocación de los sacerdotes consagrados para estar con ellos. Una pregunta muy personal, Padre Padian. ¿Qué es lo que usted más anhela, siendo sacerdote, hacer o dar al pueblo? ¿Qué siente usted? ¿Qué es lo que más le quema por dentro dar al pueblo de Dios en estos tiempos en Filipinas? En estos tiempos, todos los sacerdotes también, yo digo también en modo personal, que tenemos que estar fieles a nuestra vocación. Y eso es lo que el mundo necesita hoy. El mundo necesita hoy no es un sacerdote superstar, digamos. El mundo necesita hoy un verdadero sacerdote, un sacerdote que ama al Señor, que está enamorado con el Señor. Yo digo eso en relación con la primera cosa que también mencioné, que cuando el sacerdote pierde su identidad. Yo pienso que como un joven sacerdote, yo tengo que pensar también en mi oración, en muchas cosas que tengo que mejorar para estar siempre con el Señor, para recibir la gracia de Dios y también transmitir la gracia de Dios a la gente que también están buscando y trovando el Señor en su vida. ¿Qué pide usted a sus obispos en este sentido? Yo pienso que también los obispos, como todos nosotros que somos humanos, deben mejorar en algunos puntos, ¿no? Pero yo pienso que ahora mismo, en el contexto local, en Filipinas, ¿no?, los obispos están mejorando mucho en esta relación personal con los sacerdotes, que tienen que ahora mismo, en el contexto de la dificultad que todos los sacerdotes tienen, el gran peligro también del sacerdote es olvidar que está siempre su obispo, que el obispo es su padre, que el sacerdote y el obispo tienen que crecer juntos. Y ahora mismo los obispos están haciendo muchas cosas para acercar a los sacerdotes y para decir a los sacerdotes que tenemos que crecer juntos como pueblo de Dios. Pienso que la mejor cosa que los obispos pueden hacer es ser un verdadero padre a los sacerdotes. Amén. Padre, otro tema muy diferente, nada que ver con esto, pero también muy ardiente como misión de la Iglesia, es el diálogo y el contacto con las demás religiones. El Islam, curiosamente, precede al cristianismo en cuanto a su presencia en las Filipinas, y en algunas regiones en el sur del país ha habido tensiones. Sí. ¿Cómo va el diálogo con el Islam? ¿Cuál es la situación del Islam en Filipinas? ¿Constituye un peligro actualmente real para la vivencia de la fe de los católicos, por ejemplo? Tenemos un problema ahora mismo porque a veces pensamos, ¿no?, que los musulmanes son así. Pero realmente al entrar en el mundo musulmán, al dialogar con ellos, tenemos puntos comunes. Y ahora mismo la Iglesia filipina está utilizando este punto común por dialogar, por buscar el mejor modo de vivir juntos.
En el sur de Filipinas, se encuentran digamos, 10% de la población son musulmanes. Y habían incidentes violentos. Sí, algunos encuentros de violencia muy abierta. Sí, claro. Y también han matado muchos misioneros, muchos sacerdotes, incluso un obispo. Y ahora mismo la Conferencia Episcopal Filipina tiene una comisión que se llama Bishops Ulama Conference. Es una, digamos, conjunto de los obispos y conjunto de los jefes de ellos, de los musulmanes, de dialogar y buscar puntos comunes. Porque también ellos están buscando la paz, están buscando el mejor modo de convivir con los cristianos. ¿Siente que las tensiones y los enfrentamientos que han existido han sido más bien relacionados con cuestiones sociales, es decir, tensiones con el gobierno, o tensiones religiosas en contra del cristianismo y entre el cristianismo y el islam? ¿Es más político o más religioso? La cuestión ahora mismo es porque hay algunos de ellos que son radicales, que piensan que Mindanao es solo para los musulmanes. Entonces es una cuestión étnica, sí, cuestión religiosa. Pero si vamos a preguntar, cada uno de los musulmanes no piensan así. Piensan que la tierra es para todos, que todo es don de Dios. Y todos nosotros tenemos que trabajar juntos para mejorar nuestra relación. Podemos decir que por lo mismo esta situación entre el catolicismo, el cristianismo y el islam en Filipinas es particularmente importante para el futuro de Asia, donde la presencia del islam en algunas partes es muy significativa, y si no logramos una solución positiva en Filipinas, no lo vamos a lograr en ninguna parte. ¿Podemos decir esto? Sí, pero sobre todo, no solo en Asia, pero sobre todo como pueblo, como nación. Porque tenemos que, como decía yo, es una manera de crecer juntos, de estar juntos. Y tenemos que ayudar mutuamente unos a otros, especialmente en Mindanao, donde se encuentran también tantos pobres. Y si continuamos con esta violencia, no estamos ayudando mucho al país. Claro. Y yo pienso que el mejor modo es dialogar con ellos, de buscar puntos comunes, de decir la verdad, también la verdad de ser humano, de respetar la dignidad de ser humano. Vamos a hablar de otras agrupaciones religiosas más recientes, cristianas en este caso. No sé si la Iglesia Católica ha tenido un problema en este sentido con perder sus fieles a otras agrupaciones cristianas, y si existe también algún campo en común con otras agrupaciones religiosas. Sí, ahora mismo en este momento nacen muchas sectas en las Filipinas, porque también podemos decir que los filipinos son muy religiosos y tienen esta mentalidad de saber y pensar qué es Dios para ellos. Pero a veces también pierden un poco la realidad de la verdad del Evangelio. Es quizás la falta de formación que aludía el Santo Padre en una mayor catequesis. La falta de formación y también la falta de testimonianza de las dos partes, ¿no? También por parte de la Iglesia, también por parte de los fieles. Todos nosotros tenemos que mejorar en este punto. Pero digo que también existen sectas cristianas. Y la Iglesia misma ahora está dialogando con eso, especialmente ahora con esta ley que están pensando el Congreso. La Iglesia está dialogando con ellos, hablando con ellos, porque la cuestión de defender la vida no es solo una cuestión religiosa o moral, es una cuestión que nace de la ley humana, ley natural. Claro, que no hace falta tener fe. No hace falta de tener fe, de decir que tenemos que defender la vida. Es una cuestión que forma parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, ahora mismo en este punto, porque la Iglesia lo que quiere enseñar y que quiere decir a la Iglesia en este punto es que ese no es una lucha solo de la Iglesia. Claro. Es una lucha que todos nosotros tenemos que defender, que es la vida. En este punto,
existe un diálogo, digamos así, ¿no? De trabajar juntos mutuamente para defender los derechos humanos, sobre todo esta cosa que está ahora en peligro. Porque yo yo quiero subrayar este punto de la ley que están ahora pensando en el Congreso, porque cuando entra esta ley, entran otras leyes que, digamos, destruyen la vida humana, la vida social, y entran muchas leyes que también tienen que ver con esta ley. Claro. Entonces la Iglesia ahora tiene que decir que esta lucha no es la lucha De la Iglesia. Padre Jan Thomas Linchua, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros aquí en su programa. También gracias. Yo quiero invitarles a pregar, a rezar mucho por la Iglesia, por los sacerdotes, porque necesitamos las oraciones y necesitamos vuestro apoyo. Y amigos, también gracias a ustedes por habernos acompañado en este subprograma Donde Dios Llora. Si tienen inquietudes, si quieren ser parte de la misión de la Iglesia en cualquier parte del mundo, o si quieren hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias sobre este programa, vean la información de contacto al final del programa en su pantalla y comuníquense con nosotros. Gracias, que Dios les bendiga mucho y si Dios quiere nos vemos otra vez la semana que viene.